Bueno, como habíamos adelantado, Eleonora Grossman es corresponsal de Clarín en San Pablo con el tema de Brasil. Eleonora, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Bárbara. Muchísimas gracias en primer lugar por concedernos esta entrevista. No, todo lo contrario. Bueno, recién estábamos presentando un poquito lo que está sucediendo en este momento en Brasil, ¿no? Con la situación de Lula. Sí, de Lula y en general, ¿no? Es un poquito más que Lula. Sí, claro, recordemos que Brasil además tiene elecciones presidenciales el año que viene y Lula era el primer candidato del PT. Claro, exactamente. Lula era candidato del PT. Es candidato del PT. Sí, de hecho el PT no tiene reemplazo para Lula. No quiere tenerlo tampoco. No quiere tenerlo, eso claro. Ya lo han declarado. Claro, no quieren tenerlo porque, primero porque Lula tiene un caudal electoral muy importante en este momento. Es el candidato que va más lejos comparado con cualquier otro que se le presente en este momento, ¿no? Entonces, él por sí solo ya está en el 40% de las intenciones de voto, lo que es muchísimo, ¿no? Para un proceso electoral que todavía ni siquiera se lanzó. Eso por un lado. Y por otro lado, porque consideran que si Lula no puede ir a la elección ahora, ellos consideran que esto no es una elección, sino un fraude electoral. Bueno, pero no podemos considerar también, viendo que el presidente actual de Brasil, Michel Temer, tiene una suerte de causa por la que le querían hacer un impeachment, igual que a Dilma, que hay un gran problema institucional en Brasil. Sí, hay un gran problema institucional, efectivamente, pero no tiene que ver exactamente con lo de Lula, tiene mucho que ver, pero no exactamente. Y tampoco tiene que ver exactamente con lo de Dilma. No, yo te diría que no es un impeachment tradicional, sino que es la Cámara de Diputados tiene que aprobar, si permite que la Corte Suprema investigue a Temer por las denuncias de corrupción que formuló hace ya bastante tiempo, porque fue en mayo, a mediados de mayo, el 17 de mayo, el Procurador General de Brasil. O sea, fue una denuncia de corrupción que fue presentada y ahora es la Cámara de Diputados la que tiene que autorizar por ley, ¿no? Por Constitución tiene que autorizar la realización de esa investigación. ¿Y qué sucedería si efectivamente se lo procesara a Temer? Mira, es una pregunta que creo que se hace todo el mundo, ¿no? Y muchas veces estas preguntas no tienen respuesta. Uno puede suponer que sería francamente desastroso en un sentido, es decir, en el sentido en que la continuidad de un proceso político en el cual hay una inestabilidad permanente no es bueno desde el punto de vista económico. Eso provoca, yo te diría que provoca muchos desajustes desde el punto de vista económico, desajustes de todo tipo, ¿no? Eso es visible, incluso porque justamente en el mes de mayo hubo una caída de la economía que había empezado lentamente a recuperarse, cayó, yo te diría que cayó abruptamente, y eso te da la pauta de lo que puede pasar en cuanto se mantenga la inestabilidad. Por otro lado, también uno puede pensar lo siguiente, ¿qué estabilidad te garantiza un presidente cuya popularidad está en un nivel tan absolutamente bajo como el de Temer, ¿no? Bueno, para hacer alguna clase de paralelismo, recordemos que Néstor Kirchner, acá en Argentina, tenía un nivel de aprobación bajísimo y sin embargo tuvo un segundo mandato, y Cristina después claramente tuvo sus mandatos.
Perdón, cuando vos decís que en la Argentina Kirchner tuvo un nivel bajísimo, ¿a qué te referís exactamente? ¿Cuánto era la popularidad de Néstor cuando Néstor asumió? Está en aproximadamente un 20%. Bueno, ¿sabés en cuánto está Temer? No llega ni al 7%. Ese es el tema, es absolutamente impopular. Nunca he visto un nivel de impopularidad tan extrema como la que tiene este presidente, ¿sí? Como la que tiene Temer. Por eso te preguntaba, ¿a qué te referías exactamente? Porque es de un nivel, digamos, de impopularidad que no tiene precedentes ni siquiera en Brasil. No, y justamente el sistema partidario brasilero es muy complejo de entender. Mira, yo lo que creo que no es tanto complejo, en el sentido, digamos, que uno puede decir, en el sentido tradicional del término, lo que creo es que es un sistema de alianzas, más que partidario, un sistema de alianzas con partidos, digamos, de ideología dudosa. Digo, dudosa no porque sea dudosa la ideología en sí, sino dudosa porque no se sabe si tienen ideología. ¿Se entiende? Sí. ¿Y por qué digo no se sabe si tienen ideología? Porque muchas veces se mueven por otros parámetros que no son precisamente ideológicos. No, sí, eso se está viendo con las alianzas en toda la región, me parece. A ver, no te podría decir eso. Me gustaría que me digas qué otro ejemplo me darías vos de un proceso de la naturaleza de Brasil. No es el mismo caso tan extremo como el de Brasil, pero yo lo que noto acá, por ejemplo, con las alianzas electorales en la Argentina es que ya no hay ideologías en ningún lado. Todos los candidatos son parte de otros espacios políticos y conforman alianzas que no tienen ningún sentido ideológico. Mira, a ver, hay sin embargo algunas diferencias, ¿no? Me parece a mí, por lo menos, que hay algunas diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias que yo veo en este caso con la Argentina, primero que el gobierno que vos tenés ahora es un gobierno salido de elecciones. El presidente brasileño no salió de ninguna elección. En todo caso, se coló con el triunfo de Dilma Rousseff, ¿no? O sea que eso lo deslegitima. Segundo, y deslegitima además el hecho de que objetivamente fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Brasil, ¿no? Un golpe parlamentario, pero es un golpe de Estado, en fin. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos ves, eso, digo, hace una diferencia con el caso de la Argentina. Pero además, digamos, acá las alianzas no se dan por temas económicos, es decir, temas económicos individuales. ¿Se entiende? En sí, Brasil sí. Es terrible, a eso se le llama fisiologismo. En Brasil es una palabra, digamos, difícil incluso de traducir, ¿no? La cuestión es que se mueven más por intereses personales que por intereses políticos. Y esto es un tema muy complejo desde el punto de vista político, ¿sí? Sí, es muy complejo de analizar, la verdad. Sí. Y claramente esto, vos antes hablabas de cómo afectaba la parte económica, pero también hay una parte social que está siendo fatalmente afectada por este dilema. Absolutamente. Yo te diría que si una de las cosas graves tiene este momento, y en eso tenés razón vos, mucha razón, una de las cosas más graves que se está viviendo justamente es lo social. Y no solo por el tema del empleo, sino porque se están viendo manifestaciones sociales terroríficas. Te doy un dato. Hoy trascendió que el alcalde de San Pablo había contratado una empresa particular para echar a la gente de la calle, no para darle vivienda ni para tampoco ayudarlos en un momento en que hace mucho frío en San Pablo, como hace mucho frío en toda la región. San Pablo, bueno, está en altura y realmente es una ciudad muy fría en invierno. Entonces este hombre contrató una empresa privada para eso, que empezó a echar a la gente que estaba en la calle, a borrarla de la calle, a intentar borrarla de la calle, ¿no? No solamente eso, sino que lo hacía con ¿cómo se llama? Con chorros de agua.
es asesino, ¿no? En un momento de frío, es asesino, es una conducta asesina. Eso es producto justamente de una época como esta, ¿no? Donde parece que se está imponiendo el laissez-faire, pero el laissez-faire para las barbaridades, ¿no? Sí, claro, es como que están dispuestos a hacer todo por cubrir la situación en vez de subsanarla. Exactamente, ¿viste? Y además procediendo con procedimientos que realmente son siniestros desde el punto de vista humano, ¿sí? Bueno, eso todavía en la Argentina no pasa, digamos, no pasa del todo, tampoco es que no pasa de nada, no pasa del todo en el sentido en que no ves una cosa de ese tipo. En la Argentina es difícil que eso ocurra aquí. Sí, salvo en grandes manifestaciones, eso todavía no se ha visto. No, por eso, ¿viste? No, esto no es un tema ni de manifestaciones, es un tema de correr a la gente que está en la calle, pero correr a la gente que vive en la calle, ¿no? Sí, sí, se entiende completamente. Sí, eso. Y bueno, digo, eso para tener una idea de cómo impacta lo político en lo social, ¿no? Y como para ir finalizando, sí, Eleonora, ¿cómo pensás que la situación de Brasil puede llegar a impactar en la región, particularmente nuestro país? Mira, no sé. A ver, este es un gobierno, sinceramente el gobierno brasileño es un gobierno que no tiene ninguna legitimidad de ningún tipo, con lo cual tendría que tener vergüenza de hacer cosas como las que hace, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué legitimidad tiene un gobierno que no salió de las urnas para cuestionar al gobierno de Venezuela? Más allá de que sea correcto o no el cuestionamiento, la pregunta es, ¿qué legitimidad tiene un gobierno que no es salido de las urnas, como es el caso de Brasil, sino de un golpe de Estado? Y realmente tengo como garantizar que fue un golpe de Estado, tengo como asegurarlo. Claro. Bueno, digo, entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es obvio que este gobierno de Brasil lo que ha hecho fundamentalmente es de inicio intentar justamente incidir en la realidad venezolana, ¿no? Esto significa incluso un cambio de paradigma en la diplomacia brasileña, que es una diplomacia tradicionalmente no, ¿cómo te diría? No intervencionista, ¿sí? O sea, no opuesta a todo lo que implique una intervención en otros estados. Y bueno, lo que están haciendo ellos, mal que les pese, digamos, por eso digo que es un cambio de paradigma dentro de la diplomacia brasileña, es una intervención, es una suerte de intervención, o intento, obviamente, ¿no? Sí, se entiende completamente, Leonora, lo que estás planteando. Realmente te agradezco. Sí, Eleonora, te habla Damián. Sí, yo te quería hacer una pregunta más viendo a futuro también la situación de Brasil. O sea, hoy estamos hablando de un Temer con una bajísima aprobación, donde Lula, con la causa que tiene y la situación en la que está, muy posiblemente no se pueda presentar, pero incluso hoy le embargaron cuentas y bienes por más de 4 millones de dólares, pero a la vez sigue teniendo una aprobación muy alta. Entonces, en caso de no poderse presentar Lula, con la aprobación tan alta que tiene, ¿cómo ves vos el futuro político de Brasil? Mira, primero habría que ver cómo están todos los otros partidos políticos. Brasil tiene básicamente 3 fuerzas mayoritarias. Una de ellas es justamente el partido de Temer, el PMDB, sí, que es incluso el partido que tiene más cantidad de diputados y más cantidad de senadores. El segundo partido es el Partido de los Trabajadores y el tercer partido es el Partido Socialdemócrata. Yo te diría que si vos lo ves desde el lugar del poder económico, lo que hubieran querido es que el cambio se hiciera, o el cambio tuviera su finalización con un triunfo del Partido Socialdemócrata, que si bien tiene una política liberal como la política de Temer, o sea que en eso no hay ninguna diferencia, es cierto que tiene una tradición democrática mayor que la de Temer, no que la del partido del Temer, sino que la de Temer en particular.
Entonces, bueno, probablemente hubieran querido eso, que este fuera el partido sucesor. Lo que pasa es que ese partido está en muy malas condiciones en este momento. Está muy fraccionado y además de fraccionado está atravesando una situación de extrema dificultad justamente porque está pegado a este gobierno, ¿sí? Y al estar pegado a este gobierno las bases se le están revelando. Entonces, al revelársele las bases, bueno, aumenta la fragilidad de esta organización, de este partido, el PSDB, ¿no? Partido Socialdemócrata de Brasil. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque el proyecto no era que fuera Temer el hombre, el proyecto era que los hombres fueran de este partido, el PSDB, ¿sí? Me refiero sobre todo al futuro gobierno. Pero este partido está extremadamente debilitado, por lo cual todo esto complica mucho la escena económica y política, más la escena política que la económica en realidad, ¿no? Y al complicarla, también no se hace tan fácil sacarlo a Lula del medio. Sí. No resulta tan fácil sacarlo a Lula del medio así de una estocada, como si nada. No, sí, claro sí, que no. Obvio. Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Cualquier cosa, mira, la verdad uno podría arrojar ideas o decir, va a pasar tal cosa, va a pasar tal otra. La verdad es que nadie sabe lo que va a pasar. Este es quizás uno de los temas más, si querés, más complicados inclusive para el propio gobierno argentino, ¿no? Más allá de la simpatía o no que uno le pueda tener al gobierno, pero hay una cosa que es real. Este gobierno está muy atravesado por la crisis brasileña, como lo estuvo en el año 2001, antes del 2001, el gobierno de De la Rúa. Yo no me olvido de eso porque yo era corresponsal, era corresponsal en San Pablo, en Brasil, digo, no en San Pablo, ¿no? Con lo cual uno tiene una idea, un registro de qué fue lo que pasó en aquella época, y estuvo muy contaminado, pero muy contaminado porque Brasil pasó por una crisis muy grande en aquel periodo, ¿no? Fue el último gobierno de Fernando Henrique Cardoso y realmente fue crítico, absolutamente crítico. Bueno, yo creo que este gobierno también está sufriendo de alguna manera esas consecuencias, ¿no? Digo, más allá de las políticas específicas que haga el gobierno, no sé si se entiende. Sí, obvio, si la potencia regional cae, arrastra, quieras o no, toda la región. Y mira, ya la arrastró y la sigue arrastrando, o sea, ya la arrastró en el pasado, obviamente que la sigue arrastrando en la actualidad, sobre todo si vos no tenés políticas de protección, digamos, que de alguna manera impidan que te arrastre de una forma definitiva, ¿se entiende? Uh-huh. Te doy el siguiente dato. Mira, en la época en que ocurre lo de la Rúa, que fue en el 2000, en realidad fue en el 2000 que empieza todo ese quilombo, lo que los brasileños decían, bueno, pero el problema, porque hubo una fuerte devaluación brasileña, ¿no? Entonces decían, bueno, pero el problema es de Argentina, que tiene el tipo de cambio fijo. Es cierto que el problema era de Argentina, que tenía el tipo de cambio fijo y que De la Rúa no se animó a tocar eso. Pero bueno, esto te muestra cómo pueden influir las situaciones regionales dentro de la situación de cada país, ¿no? Sí, no, a ver, está claro que vamos a seguir siendo arrastrados, ya lo vivimos hace un par de meses con la primer suba fuerte del dólar. Y ahora lo vamos a seguir sintiendo, que ahí se sintió en el minorista, pero ya a nivel mayorista y a nivel macroeconómico venía impactando fuertemente desde el año pasado, pero será cuestión ahí de ver también qué políticas locales se pueden tomar para dejar de depender un poco de Brasil, sabiendo esta inestabilidad que tiene, que ahí sí lo podemos comparar con la Argentina, donde tiene ciclos de inestabilidad. Cada 10, 20 años hay un gran ciclo de inestabilidad en la región que todavía no se puede solucionar y hay que ver un poquito cómo terminar y cómo cortar eso.
Bueno, claro, también son ciclos que están al compás de los ciclos internacionales, sí, ¿no? Sí, obvio. Eso es más que obvio, ¿no? Sí. No vienen solitos los ciclos, desgraciadamente. Nos pero llegan bueno, un poco retrasados, pero... a veces sí, a veces llegan al mismo tiempo. Pero es cierto que depende un poco de las políticas, porque fíjate vos que en el año 2009, cuando vino la crisis financiera en Estados Unidos y en Europa, 2008-2009, Lula logró sacar el país de la crisis, ¿viste? Pero tenía otro tipo de política, sí. ¿viste? Depende de las políticas que uno aplique. Si vos vas a aplicar una política extremadamente liberal, y bueno, vas a tener un resultado bien diferente de si aplicás políticas de activación del mercado interno. Sí, coincido completamente. Bueno, Leonora, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo. Sabemos que tenés un viaje muy temprano mañana a la mañana. Sí, así es. Pero realmente muchísimas gracias por tu aporte y por tu conocimiento al estar justamente cubriendo todos los acontecimientos desde San Pablo. No, yo le agradezco a ustedes y bueno, cuando ustedes quieran pueden llamarme tranquilos y si sirve lo que digo mejor. Sí, completamente sirve para poder entender un poco más el mapa de la región. Sí. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Igualmente. Chao, chao.